Salud Pública aplicará 100.000 pruebas PCR desde este lunes. Firmeza frente a la corrupción, declara Miriam Germán Brito. Y Luis Abinader anuncia planes para desarrollo turístico de Pedernales. Muy importante la visita del presidente de la República, Luis Abinader, acompañado de su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, y acompañado también de los ministros de la presidencia, Lisandro Macarrulla, de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, administrativo, José Ignacio Paliza, y otros funcionarios que asistieron a Pedernales. Fue un viaje que se combinó entre el descanso, un breve descanso, la distensión y el trabajo institucional, oficial y político también, porque Luis Abinader no solamente recorrió Pedernales, en la ciudad se reunió con los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, con empresarios, y también recorrió las zonas de desarrollo turístico de Pedernales, vale decir Cabo Rojo, Bahía de las Águilas, y además estuvo en la laguna de Oviedo, una fotografía muy bella, por cierto, de Luis Abinader caminando sobre una plataforma en madera que hay de entrada a la laguna de Oviedo, que no está en Pedernales, sino que está en Oviedo. Pertenece a la provincia. Y pertenece a la y provincia. es un lugar que hay que proteger y preservar. Hace mucho se ha hecho un gran trabajo en esa zona, liderado por el Grupo Jaragua, que fue fundado por doña Ivonne Arias y don Sixto Inchautegui, que se mantienen trabajando con excelentes técnicos. Bueno, hay que decir, Gustavo, que en este viaje el presidente de la República habló de la necesidad de disparar, digamos, de ponerle fuerza e inversión por parte del Estado para conseguir el desarrollo de la provincia de Pedernales, incluyendo el desarrollo del potencial turístico. Allí, por supuesto, que en Pedernales hay numerosos estudios y proyectos ambientales de cuáles deben ser los formatos a utilizar para habilitar espacio, habitaciones hoteleras adecuadas, con el ecosistema del Parque Jaragua. Sí, o sea, hay diagnóstico de qué se puede y qué no se puede hacer y dónde. Ya. Que no es, la gente habla Bahía de las Águilas, pero hay muchísimas cosas que no son solo Bahía de las Águilas. No, estamos hablando, por ejemplo, en el caso Cabo de Cabo Rojo, Rojo. hay muchísimas cosas. Y está, por ejemplo, Aceitillar y todo, el Pelempito Eso y toda ya la parte esa zona más de montaña. de la montaña. Sí. Es un con unos microclimas interesantísimos. Sí, muy interesante, pero es un microclima, digamos, especial el que hay alrededor de las playas. Allí es importante lo que ha dicho el presidente de la República. Se va a respetar el ecosistema, se va a hacer un aeropuerto, que es muy importante, y además se van a hacer inversiones de infraestructuras, como carreteras, por ejemplo, que necesita cualquier desarrollo turístico, cualquiera que sea. Eso es lo principal. Va a necesitar, por supuesto, vías de acceso y que respeten el ecosistema. Y obviamente, por ejemplo, si tú vas a desarrollar turismo, una serie de entidades del Estado tienen que ser fortalecidas en la zona, ¿verdad? Ya. Luego, hay un estudio de una organización, creo que francesa, de medioambientalistas, que se llama la MAI, que hizo un estudio para el pasado gobierno. Y el pasado gobierno ya tenía un proyecto de desarrollo ajustado al ecosistema. O sea que se va a dar un seguimiento. Exactamente. En primer lugar, lo importante, además, en términos de propiedad, legalidad, se hizo en el Poder Judicial y en el pasado gobierno con todo el proceso de recuperación de esas tierras que fueron asignadas a oportunistas que utilizaron esas tierras. Bueno, estaban esperando... Hubo un saqueo, una vagabundería que provino ya. del último gobierno de Balaguer. Gente que se aprovechó, hizo muchísima diablura, eso no se corrigió después como se prometió. Entonces, pese a la lucha que llevó en el primer gobierno del PLD, Piqui Lora. Pero ella, lamentablemente, ya sabemos, ella falleció, eso prosiguió. Su hija Laura asumió esa causa y hay que decir que Danilo le dio apoyo en ese aspecto. Bueno, y estuvieron involucrados igualmente el ministro de Turismo anterior, el ministro de Medio Ambiente también. Hay algunos proyectos que han iniciado, como el caso de Codelmar,
que es un proyecto ajustado a las normas que la MAI lo validó. Hay contradicciones y conflictos e incomprensiones. Yo creo que de alguna manera los empresarios, hoteleros, comunitarios, pescadores, representantes oficiales tienen que buscar algún tipo de avenimiento. Y ecologistas. No, Porque no es posible. No, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que estar ahí. No, por eso digo, el primero que mencioné fue el Ministerio de Medio Ambiente. Pero buscar alguna vía de diálogo y de entendimiento. Se puede siempre hacer algún tipo de turismo, incluso en las, no construcción, pero por ejemplo en Parque Jaragua hay gente que le gusta visitar los parques. Pero se puede hacer visita sin dañar. Lo que hay que hacer las cosas como se deben hacer. Bueno, yo conozco Eco del Mar, estuve con Fran Moya y otras personas que estuvimos allí conociendo ese proyecto y pernoctamos un fin de semana en ese lugar, en Eco del Mar. Son cabañitas de madera. Son cabañas de madera, adecuadas al medio ambiente. No hay ninguna estructura construida en blog, no hay es algo como boutique, no es masivo tampoco. No, tampoco es masivo. Son creo que 32 o 20 cabañas que tienen y que están en un espacio en donde, bueno, se eleva en madera. El piso, todo en madera, digamos que bastante... Bueno, ese es un buen ejemplo de lo que podría hacerse en la zona en que no se soporta una carga de construcción. Exactamente, es un ejemplo del tipo de construcción que puede ser permitida y sobre la base de esto, bueno, pues puede buscar alojamiento. Luego, en la ciudad hay hoteles y hay alojamientos, pero son muy pocos los que existen en Pedernales. Claro, también ahí está la frontera, ahí están Zapitre. No, y hay otras. Hay muchísimo potencial. Hay otras playas que no son solo esas, en las que quizás se podrá hacer algo más de mayor. Pero obviamente la vocación es Bahía de las Águilas. Gustavo, pues es una especie de piscina natural, limpia, totalmente limpia. No hay un solo río que penetre al mar por esa zona, Gustavo. Es impresionante la calidad. Ojalá que ya por fin llegue a partir de Pedernales, que ha esperado tanto y tantas promesas se le han hecho, y al suroeste, que llegue por fin el desarrollo del turismo. Ya, bueno, el presidente Luis Abinader ha dicho que obviamente allí hay que generar empleos, que hay que tratar, ha dado unas cifras que hay que tratar de que las habitaciones hoteleras y los hoteles generen empleos suficientes para las personas. Uno de los pequeños hoteles que está ahí, que Eco del Mar, tiene unos 70 empleados. Eso, bueno, pues habría que ver cómo el tema del suministro de energía eléctrica, suministro de agua utilizable, agua potable. Por eso esas son las otras inversiones que debe hacer el Estado. Son otras inversiones. Y hay una magnífica oportunidad de formar muchos jóvenes de esa zona. El Infotep tiene una escuela magnífica de cocina, de hotelería, que puede formar a esos muchachos y tiene una escuela en Barahona cerca. Bueno, lo que ha dicho el presidente Luis Abinader y lo que ha dicho Lisandro Macarrulla es que hay un plan y que el gobierno tiene un plan para un tipo de infraestructura que se va a desarrollar allí en una combinación sector público y privado. Y ojalá que después se siga con Barahona y otras zonas. Bueno, pero primero Pedernales, hay que ver No, yo digo, si arranca ahí va bien, los demás vienen por añadidura. Y que haya algún tipo de entendimiento, porque de verdad que son intereses en conflictos ahí. Lo que hay que hacer es que esos intereses se pongan en conflicto y que prime fundamentalmente el interés público. Exactamente. Bueno, vamos a pasar a la pregunta que tenemos para el día de hoy para ustedes. Queremos que nos respondan. ¿Considera usted que deben ser sustituidos los miembros titulares de la Junta Central Electoral y por qué? Ahí está el hashtag Acento Pregunta, en Twitter, en YouTube y en Facebook. Esta ha sido una pregunta que ha traído muchas reacciones. Antes de pasar a otro tema, Fausto, quería comentar respecto a esta visita que ha hecho el presidente Abinader a Pedernales, porque en los mentideros políticos se dice, tú estás siguiendo la visita sorpresa. Bueno, eso que llamaron visita sorpresa en el gobierno de Danilo, que yo en principio no lo veo mal, en un país como este tan presidencialista, que la gente vea a su presidente cercano, eso no está mal. Pero eso no se lo inventaron en esa gestión. Eso vamos a decir que Danilo lo desempolvó, porque eso lo hizo hace muchísimos años el presidente Balaguer, lo hizo el presidente Jorge Blanco,
Y lo hizo Hipólito en su primer año, la gente se olvida, eso está registrado, que recorrió el país entero y celebró llamados consejos de gobierno populares, con muchísima gente de la comunidad, y ahí dispuso cosas, que es lo que hay que arreglar. Y eso un poco fue lo que hizo Danilo, que en ese aspecto yo no lo veo mal. Pero Gustavo, las visitas sorpresa tenían un defecto muy malo, lamentablemente. ¿Cuál era ese defecto? El defecto de la visita sorpresa era que prohibieron la presencia de los medios de comunicación en esas visitas. Pero no solo la visita sorpresa, Entonces, una impronta negativa que dejó... Es que tú no puedes coartar la libertad de expresión y la libertad de informar. Mira, que tienen los eso periodistas no solo fue a los lugares donde va el presidente, por Dios. Una de las improntas negativas que dejan los gobiernos del PLD, porque no solo fueron los de Danilo, también los de Leonel, era que prácticamente no permitían interlocución entre los periodistas y el presidente. No había Leonel forma. prefería darle entrevista a cualquier fulano que viniera del exterior y no a un periodista dominicano, excepto a determinados periodistas que él sabía que eran no periodistas, sino eran sus aláteres. Bueno, pues, entonces, en ese aspecto fueron negativos. Este fin de semana el presidente fue a Pedernales y todo el mundo pudo verlo y grabarlo y transmitir información, y se divulgó información de los detalles de las visitas, de su llegada, su salida, sus encuentros. Eso es lo que hay que hacer. Sí. El presidente no es un ente privado. El presidente es un servidor público. Un servidor público, señor. Pero quería recordar eso porque hay gente de memoria corta que dice que eso se inventó cuando fulano. No, todos los presidentes aquí han recorrido el país y es bien que lo hagan. Los actos del presidente son actos públicos. Exacto. Y por tanto, como personalidad pública, política, económica, social, relevante, los medios tienen derecho a informar. Claro, y a hacer preguntas, eso es importantísimo. Nunca hubo una sola visita sorpresa de las 200, casi 300 que se hicieron con Danilo. La primera. Que haya sido. No, la primera ahí fue la única que se permitió. Con acceso a los medios de comunicación. Que fue a Villarriba, para donde Danilo le dio un bocho a un ingeniero. Le dio un bocho a un ingeniero que lo llamó. Exacto, por teléfono. Esa fue la única que se permitió interacción. No, bueno, Fausto, hay que decir que hay un anuncio importante que han hecho las autoridades de salud de, a partir de hoy, aplicar pruebas PCR 100,000. O sea, para tratar ya de, en el aspecto de la prueba, cubrir lo más que se pueda. Y entonces tomar las medidas del lugar con las personas que resulten contagiadas en esta fase de combate a la COVID-19. Bueno, es muy importante porque seguimos teniendo altos números de personas infectadas hasta ahora, lo que ayer el reporte eran 500 y tantas personas. Y los muertos que ya... Y los muertos siempre basan de 10, sí, 600 ya. Cada día son relevantes. Bueno, pues el número de personas fallecidas. Yo creo que es muy importante que se masifique el número de pruebas. Claro, una persona puede hacerse prueba una semana y salir sin el COVID y 2 semanas después hacerse prueba y ser positivo. De manera que la realización de pruebas es un elemento importantísimo y es probable que suba el número de personas infectadas por la cantidad de pruebas. Obviamente, mientras más pruebas, más se pueden detectar. Pero mira, Gustavo, antes de que pasemos a otra parte, yo quiero mencionar el caso de la estación experimental Arrocera de Juma en Bonao. ¿Tú estuviste por ahí? Yo estuve por ahí. La estación eso experimental... casi estaba muerto, ¿no? Bueno, eso ha quedado definitivamente muerto. Porque esa estación arrocera fue la que produjo las variedades de arroz que alimentaron al pueblo dominicano. Con el doctor Sie, señores, recordémoslo, que fue un técnico que vino a República Dominicana de Taiwán y que contribuyó con la alimentación del pueblo dominicano. Y decidió quedarse aquí como un dominicano. Desde el 2014 nosotros venimos denunciando que se están robando las tierras de la estación arrocera experimental de Juma en Bonao. Y ese robo de esas tierras se ha producido con la complicidad del Instituto Agrario Dominicano. Pero están hasta construyendo que casas y apartamentos por ahí. Frente a la autopista. No, ahora lo que hay son almacenes de camiones, proyectos de tarros, pero cacería, parqueos. Yo quiero que mostremos, por favor, el video rápidamente, que lo pongamos, el video. para que se pueda ver cómo es que están sembrando tierras productivas de arroz, sembrándolas
de cascajo, de piedra, de cemento para que no produzcan. Y para ponerle pavimento encima, Ahí miren, está, miren. todo eso es Eso material llevado Eso es un encima crimen porque ahí de los arrozales que ahí había se ahí. producía un excelente arroz. Además de que ahí estaba la extensión científica de agricultura, se experimentaba, se sacaban nuevas semillas. Nosotros venimos escribiendo sobre eso desde hace 6 años. Pero Y no nos han hecho caso Lo que sobre están esto. haciendo eso es gente Pero eso es un crimen, que se señores. siente muy respaldada. Porque ¿cómo es posible? Tierra arrocera productiva, de calidad, con un reguío, con un sistema de irrigación. Están cogiéndolas y sembrándolas de cemento para poner camiones, como se pueden ver en la fotografía que hemos publicado. Eso es una cosa verdaderamente criminal. Es un ecocidio lo que han hecho. Y son políticos de la provincia de Monseñor Bueno, Noel, pues nada, del Instituto Agrario Dominicano. Ahí hay una tarea importantísima, primero para el Ministerio de Medio Ambiente, después para Agricultura. Pongamos la fotografía y para, de los camiones. Yo digo que el propio bienes nacionales, ¿verdad? De Gustavo, recuperar esa zona. La fotografía de los camiones que están ahí instalados, aparqueados en la estación. Ahí Miren, están. esos son los camiones que están Una flotilla. en lo que era la estación experimental arrocera, tierras productivas de arroz. Llena de cascajo. Llena de cascajo. Realmente, yo no digo, ¿cómo puede ser que las autoridades pasen por la autopista Duarte y no se pregunten, ¿y qué ha pasado? Estas no eran tierras productoras de arroz. Atención, medio ambiente, agricultura, IAD, y el todo que Instituto tenga Agrario, que ver, por Dios. Si es que tiene que ver el IAD, porque muchas tiene que ver, en otras no. Y medio ambiente, y bienes nacional y todo el mundo. Eso, mire, esas fotografías fueron tomadas el sábado. Nosotros tomamos esa fotografía y lo que han hecho ahí, al lado han construido todo una mole de cemento para, obviamente, procesar todo esto y las tierras, aprovecharlas para instalar. Las moles se pueden demoler. Sí, bueno, es una barbaridad. Se puede recuperar, es ojalá una cosa, que eso no se quede así. Esas son de las mejores tierras de este país, señores. Es el Valle de Bonao. Es increíble cómo lo han hecho y además la desvergüenza de robarse la propiedad pública. No, y la impunidad. Distribuirla. Lo hacen a la luz de todo y nadie hace nada. Mira, la impunidad. Mira, para quitar el agua, mira lo que tienen, un desagüe que han colocado porque eso es tierra natural, arrocera. Que naturalmente es una tierra cargada de agua, naturalmente húmeda, ¿no? No. El país no puede permitir que esto ocurra. En sus ojos, frente a frente. Todo el que pasa por la autopista Duarte debe darse cuenta que eso lo están haciendo a la vista de todo el mundo. Y es un robo, realmente. Es muy lamentable que esté ocurriendo una situación así frente a todo el país. Vamos a ver la pregunta y para ir a la pausa. ¿Considera usted que deben ser sustituidos los miembros de la Junta Central Electoral? ¿Y por qué? Vamos a la pausa y retornamos con las respuestas. Pues vamos a ver algunas de las respuestas que hemos recibido a la pregunta sobre los titulares actuales de la Junta Central Electoral. Vladimir Vargas nos dice, lo que esos jueces de la Junta hicieron el 6 de octubre con el voto automatizado y el 16 de febrero con el sabotaje de las elecciones municipales es para que todos estuvieran presos. Radical, el amigo Vladimir. Bueno, aquí Augusto Puello dice, claro que sí, por irresponsables, sumisos, blandengues, ineficaces, inseguros, ineficientes, ineptos, aceptar prebenda del gobierno de turno y habladores. Han sido de los peores que han pasado por esa institución estatal. La siguiente es la respuesta que nos ofrece Carmen Valdés. Dice, sí, deben ser sustituidos porque no generan confianza. Ediburgo Rodríguez dice, sí, ya concluyó el ciclo de esos miembros. No es prudente dar tanto tiempo en posiciones a las mismas personas. Ya les sirvieron el Estado, que vuelvan a sus asuntos privados. Bien, muy bien. ¿Y hay alguna otra respuesta? Luz Tapia, desde el mismo pasado 16 de octubre, debieron ser sustituidos. 16 de octubre, pero octubre no ha llegado. Patricio García dice, claro que sí, porque han actuado de manera parcializada, no han sabido corresponder a la confianza que se depositó en ellos. Bueno, pues esas son... ¿Hay alguna otra?
Sí, una más, Juana Díaz. Creo que deben sustituirse, porque ya cumplieron su cometido, que fue bastante cuestionable. Hay que renovar. Saludos a Juana. Y ahí viene Ilonka Matos, que dice, claro, que no los elija el presidente, que sean independientes. Bueno, pues esa es la respuesta esas son las respuestas que hemos recibido de parte de ustedes. Pasamos a nuestro compañero Máximo Laureano en Santiago, que como cada día nos ofrece un reporte sobre las noticias más importantes de la región del Cibao y de Santiago. Adelante, Máximo. Solo 3 autobuses están vigentes, operando en los corredores de Santiago. Esa es la información de las nuevas autoridades de la Oficina Metropolitana de Autobuses, la ONSA. Se habla de que más de 120 autobuses están destartalados, con las condiciones deplorables, inservibles. También se habla de una situación muy crítica en el espacio físico del edificio que aloja las oficinas de obras públicas en la Regional Norte, con sede en Santiago de los Caballeros. Alexis Sosa, que tomó posesión recientemente, habla de que hay un descuido total en esas oficinas. El empresario Fernando Capellán, quien se ha mantenido durante todo este tiempo de pandemia ofreciendo algunos consejos de reflexión para el sector productivo, ha hecho un llamado de que se deben poner el traje de asumir, cambiar la cultura de importación por una cultura de exportación, sobre todo en esta época que ha golpeado tanto la crisis producto de la pandemia. En Santiago siguen las juramentaciones. Hay 2 nuevos actos para dejar posesionados a funcionarios nuevos de este gobierno. Rafael Antonio Romero Rosario asumirá como encargado del Instituto de Recursos Hidráulicos, el INDRI. En Inespre, en la sede local, estará Franco Núñez, reconocidísimo dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Una de esta actividad se llevará a cabo en la sede de Inespre, la otra actividad se llevará a cabo en la sede de la Gobernación. Vamos al Ayuntamiento de Santiago, porque el consultor jurídico Rafael Ceballos ha denunciado que varios agentes de la Policía Municipal fueron suspendidos y cancelados por hacer negociaciones con el personal que entra al vertedero de Rafey. Entiéndase, ese personal que recoge materiales reciclables. Estamos hablando, para que usted entienda, de los llamados buzos. Recordarán que en el mes de abril hubo un incendio en los alrededores del vertedero de Rafey y que Abel Martínez, alcalde de Santiago, señaló a los PRMistas como responsables de ese incendio, como responsables de estar creando una situación de caos. No obstante, hoy se habla de que quienes propinaban esa situación mediante un acuerdo con los buzos eran los policías municipales. Veamos lo que nos cuenta Rafi Ceballos. Y entonces sí, detectamos que había muchísimos buzos trabajando, pero encima de eso también se detectó que por ellos pagaban a la seguridad que teníamos del ayuntamiento y que tenían un peaje para eso. En tal virtud, pues entonces las propias autoridades del ayuntamiento se apersonaron allí y sorprendieron
a miembros de la Policía Municipal, empleados del ayuntamiento, que estaban recibiendo dádivas por esa situación, por lo que nosotros hemos procedido a suspenderlo y a cancelarlo. Rafi Ceballos ha dicho que este caso lo va a investigar la Fiscalía, distante pero pendiente de lo que ocurre desde Santiago y la región del Cibao. Siga con la programación de Acento TV.